La verdadera influencia de Aristóteles en la política. Aristóteles fue un filósofo griego nacido en 384 a.C. en Estagira. Discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, dejó una huella imborrable en diversas áreas del conocimiento, incluyendo la política, la ética y la lógica. ¿Sabías que las ideas de Aristóteles todavía influyen en nuestra política hoy en día? Su obra política sigue siendo una referencia fundamental para entender conceptos clave como la ciudadanía, el bien común y las distintas formas de gobierno. Aristóteles vivió en una época de grandes cambios en la antigua Grecia, donde la ciudad-estado, o polis, era la unidad política principal. Este contexto cultural y político influyó profundamente en su pensamiento y en sus escritos sobre la organización social. En su obra política, Aristóteles analizó las diferentes formas de gobierno y la estructura ideal de una comunidad política. Esta obra sigue siendo una fuente esencial para estudiosos y políticos interesados en la teoría política y su aplicación práctica. Aristóteles buscaba, a través de su obra, comprender y definir el propósito de la política. Para él, la política debía orientarse hacia el bien común y la felicidad de los ciudadanos, promoviendo una vida virtuosa y justa en la comunidad. La ciudad-estado era el núcleo de la política de Aristóteles, un espacio donde los ciudadanos podían alcanzar su máximo potencial. La polis no solo garantizaba la seguridad, sino también el desarrollo moral y cívico de sus habitantes, promoviendo una vida en comunidad. Para Aristóteles, ser ciudadano significaba participar activamente en la vida política y tomar decisiones colectivas. Solo aquellos que contribuían a la polis y demostraban virtudes cívicas eran considerados ciudadanos plenos, excluyendo mujeres, esclavos y extranjeros. La virtud cívica estaba intrínsecamente ligada a la ciudadanía. Aristóteles creía que solo a través de la práctica de la virtud, los ciudadanos podían contribuir al bienestar de la polis. La excelencia moral y ética era esencial para la participación política efectiva. El bien común era el objetivo último de la política aristotélica. Aristóteles sostenía que la política debía orientarse hacia la realización del bien común, donde las acciones y decisiones políticas beneficiaran a toda la comunidad y no solo a intereses individuales o de grupos específicos. Aristóteles identificó varias formas de gobierno, como la monarquía, la aristocracia y la democracia, además de sus versiones corruptas, tiranía, oligarquía y demagogia. Cada forma tenía sus ventajas y desventajas, dependiendo de cómo se orientaran hacia el bien común. Aristóteles proponía un gobierno ideal basado en la combinación de las mejores características de las formas de gobierno existentes, buscando un equilibrio entre la monarquía, la aristocracia y la democracia para asegurar la estabilidad y el bienestar de la polis. La justicia era central en la teoría política de Aristóteles, definiéndola como dar a cada uno lo que le corresponde. Consideraba que un gobierno justo debía promover el bien común y garantizar la equidad entre sus ciudadanos. Aristóteles veía la educación como fundamental para la política, ya que formaba a los ciudadanos en la virtud y la razón. Creía que solo a través de una educación adecuada se podía lograr una sociedad ordenada y justa. La familia era para Aristóteles la unidad básica de la sociedad, donde los individuos aprendían valores y virtudes. Consideraba que las relaciones familiares eran fundamentales para la cohesión social y la estabilidad política de la ciudad-estado. El esclavismo, aunque hoy resulta inaceptable, era justificado por Aristóteles como una necesidad natural para el funcionamiento de la polis. Argumentaba que algunos individuos estaban destinados a ser esclavos debido a su naturaleza y capacidades limitadas. Aristóteles criticó los sistemas políticos de Platón y los sofistas, considerando sus ideas utópicas e impracticables. Rechazó la noción de una república ideal única, proponiendo en cambio un análisis empírico y realista de las formas de gobierno existentes y sus ventajas y desventajas. Durante la Edad Media, las ideas de Aristóteles fueron recuperadas y adaptadas por pensadores cristianos como Tomás de Aquino. Su enfoque en la ética y la política influyó profundamente en la teología y la filosofía medieval, consolidando su legado intelectual en Europa. En el Renacimiento, el redescubrimiento de los textos de Aristóteles revitalizó el pensamiento político. Filósofos como Maquiavelo y Hobbes exploraron sus conceptos, adaptándolos al contexto de la modernidad emergente y contribuyendo a la evolución del pensamiento político occidental. Hoy en día, las ideas de Aristóteles sobre la virtud, la ciudadanía y el bien común siguen siendo relevantes. Su enfoque en la ética y la política proporciona una base para debates contemporáneos sobre justicia, gobernabilidad y la naturaleza de la democracia. A pesar de su influencia, la política aristotélica ha sido criticada por su elitismo y justificación del esclavismo. Los pensadores modernos cuestionan su visión limitada de ciudadanía y abogan por conceptos más inclusivos y equitativos en la teoría política contemporánea. La política de Aristóteles sigue siendo una piedra angular en la comprensión de la organización social y el gobierno.
Su énfasis en la justicia, el bien común y la virtud cívica proporciona una base sólida para reflexionar sobre los sistemas políticos actuales. Te invitamos a leer Política de Aristóteles y considerar cómo sus ideas pueden aplicarse en el mundo moderno. Reflexionar sobre sus enseñanzas puede ofrecer nuevas perspectivas para mejorar nuestras sociedades y promover un gobierno más justo y equitativo.